¿Cómo le va? Bienvenido a esta agenda personal. Hoy tenemos el orgullo y la satisfacción de tener una visita internacional a este programa para debatir temas de actualidad, pero de preocupación para una sociedad que está muy comprometida. Lo presentamos en sociedad. Miguel Enrique Otero es matemático, graduado en la Universidad Central de Venezuela con un máster en Economía en la Universidad de Cambridge. Además es propietario y director del diario El Nacional, el único diario independiente de tirada nacional que queda en Venezuela. Actualmente vive en Madrid, en exilio forzado desde hace un año. Miguel, ¿cómo le va? Muy bien, gracias. ¿Cómo está atendiendo la Argentina en este recorrido que ha hecho por Buenos Aires, por el interior, planteando la realidad de lo que está pasando en Venezuela? No, maravillosamente bien, además con mucho interés y mucha solidaridad. Interés por profundizar lo que pasa en Venezuela, que sale en los medios, pero a mucha gente hasta no cree lo que está viendo y la cosa es peor. Y solidaridad porque saben que eso influye, la solidaridad con Venezuela, para que aquello cambie. Yo gracias a Dios tuve la suerte de recorrer bastante el mundo y encontrarme con muchos venezolanos afuera, gente que está trabajando afuera, que tuvo que irse por la situación que vivía, profesionales que están haciendo de mozo en moteles, en un montón de lugares, y me cuentan la tristeza y la profundidad de la crisis que vive Venezuela. Y uno pregunta, ¿qué espera el pueblo para cambiar esta situación? Bueno, primero hay 1.400.000 venezolanos, que es muchísimo, porque Venezuela lo que tiene son 27 millones de habitantes, que se han ido del país, huyéndole al tema de la inseguridad personal, al tema de la crisis. Este es un régimen que ha utilizado la inseguridad personal para que la gente se vaya del país. Bueno, eso para que la gente lo entienda y lo cuantifique. Esta gente que yo charlaba en el exterior me decían que los niveles de muertos por fin de semana son tremendos en la capital. En Caracas es la ciudad que tiene más muertos por 100.000 habitantes del mundo. Pero cuando bajamos... Pero estamos hablando, por ejemplo, de que en un mes puedan matar 900 personas. Sí, claro. 900 personas. Y cuando bajamos a los demás delitos, que es asalto, el secuestro, la cosa es tan brutal que no existe una familia venezolana que no haya tenido un incidente con la delincuencia en el último año. Ahora, yo pregunto, ¿y el Estado que está ausente o es el que promueve todo esto? Bueno, es que es una política de Estado. Chávez desarrolló un mecanismo para que la delincuencia pudiera actuar impunemente y la clase media se fuera del país. Después eso se le salió de las manos. Aparte de que la delincuencia actúa contra los chavistas y contra los antichavistas y por igual. Cuando hablamos de 250.000 muertos en 15 años por la violencia esta... 250.000 muertos en 15 años. Más que la guerra de Corea. Sí, no tuvo tantos muertos. No, nada. Ni la guerra de Vietnam ni la de Corea. Todos esos conflictos nunca tuvieron tantos muertos como estos. Y bueno, esos son unos índices terribles porque eso del asesinato al resto de los delitos, lo que hay es una pirámide de crecimiento. Y la gente huye porque no puede vivir, claro. O sea, ahora, un venezolano que tú vas a un hotel en Chile y él está de gerente, le preguntas por qué se fue del país y lo más probable es que diga, me fui del país porque me atracaron, secuestraron a mi hermana, en fin, ese tipo de cosas. Caracas es una ciudad tomada por el AMPA. A las 8 de la noche nadie sale. Los restaurantes Caracas era una ciudad nocturna. A las 9 de la noche no hay un restaurante abierto. Ahora, de ese esplendor que yo conocí de Venezuela de los años 80, 90, a la situación que vive hoy, ¿qué pasó? ¿Por qué era un país floreciente, petrolero, que venía, en la época que no había tanto valor del petróleo, era un país que estaba en auge, que tenía su producción nacional, y de pronto, con un petróleo tan alto, termine como terminó? Bueno, son políticas equivocadas o políticas intencionales para que suceda una cosa así. Chávez, se ha destrozado la matriz productiva en ese país. Total, pero es que no es eso, hay una cosa terrible. Venezuela está entrando en un nivel de emergencia humanitaria. El país que tiene las reservas probadas más grandes del mundo en una
emergencia humanitaria. ¿Cómo lo va a explicar Maduro y su combo? Pero fíjese No lo tengo que es idea. Medio Oriente, se da el lujo de llevar el petróleo a 100 y después bajarlo a 30 por una competencia, digamos, por una estrategia de mercado, es decir, que pueden flexibilizar y han desconstruido países increíbles con el dólar, con el barril de petróleo a $150 llegó. Bueno, pero cuando Chávez llega al poder, el barril de petróleo estaba a $7. $7. $7. El gobierno de Caldera, que es el anterior, de Sí. Rafael Caldera, vivió una gran austeridad porque tenía el petróleo muy bajo. Ujú. Él lo recibió a 7, fue subiendo $10 anuales hasta llegar a 150. Después se derrumba el precio del barril, pero se derrumba a 40, no se derrumba a 7. Claro. Y estamos viendo el desastre que es la situación venezolana. ¿Qué es lo que pasa? Es el modelo. ¿Por qué es el modelo? Chávez, en ese discurso emancipador del Foro de Sao Paulo y de reivindicar los sectores populares a nivel de los ingresos petroleros, él repartió ese ingreso petrolero entre la gente mientras desmontaba el aparato productivo. Convirtió a Venezuela en un país absolutamente importador y con este tema de las misiones fue mejorando el nivel de vida de los sectores populares, cosa que es cierto, pero no tenía ninguna contrapartida productiva. Entonces lo que hacía era regalar un dinero que cuando no lo tuviera iba a ser un desastre. Y eso es lo que ha pasado. Ahora, también esta visión de querer hacer un proyecto regional llevó también a regalar petróleo a vecinos. A todo el mundo. La chequera de Chávez es la chequera más prolija en América Latina de toda la vida, de siempre. Pero todavía hoy se sigue regalando petróleo con la situación que se vive. Bueno, ellos le regalan 100.000 barriles diarios a Cuba. 100.000 barriles diarios. A Cuba. ¿Y por qué? Bueno, hace algunos años era para financiar el socialismo. Ahora es para financiar el regreso al capitalismo. No sé cómo lo explicarán ideológicamente. Claro, porque no se entiende. A ver, ¿y cómo le explicás vos que estás regalando 100.000 barriles y tu gente no tiene para comer? Bueno, y no solamente eso, todas estas islas del Caribe, todo eso también le dan petróleo a un precio muy bajo. ¿Por qué? Bueno, porque es el fantasma de la geopolítica. Chávez creía que iba a ser el líder del mundo, empezó a exportar revoluciones. Acuérdense de la maleta de Antonini. Sí, señor. O sea, Eso es claro. el dinero que circulaba desde Venezuela para financiar todos los movimientos insurgentes, incluyendo la FARC y el ELN, todos los amigos de Chávez que estuvieran en procesos electorales, Evo Morales, Correa, Ortega, todo eso era parte de una megalomanía geopolítica. Ahora, pero, a ver, y esto también, digamos, de tener un petróleo alto que permitió, digamos, expropiar empresas productivas como la Argentina, esa de acero, que después la llenaron de empleados que la terminaron quebrando porque creo que no funciona más. Claro. De una empresa que daba ganancia, que pagaba, tributaba al Estado, La mataron. terminaron indemnizándole, dándole la plata a los argentinos para que se vayan y terminan matando una producción. Sí. Ahora, ¿cómo se entiende todo eso? Y el pueblo realmente se está germinando una reacción, porque después lo que están viviendo, uno ve las imágenes, pelearse por una bolsa de cebolla, una bolsita de cebolla, estamos hablando 2 centavos, vivir lo que están viviendo después de haber tenido la posibilidad de tener realmente, digamos, una economía floreciente, que se podía haber reinvertido, que se podía haber convertido realmente en la gran potencia del Caribe, ¿no? Porque es más, uno conoce Venezuela y su relación en el Caribe con toda la producción, podría haber sido realmente un estado para poder desarrollar gente con talento, con producción para exportar, quedarse en un país casi te diría de África, porque hoy lo que se ve es una imagen, parece un país africano. Terrible, una catástrofe. No, la verdad es que la deducción de eso es que se puede tener todo el dinero del mundo y si lo malgastas puedes caer en la ruina total. Y Venezuela está en la ruina total por un dinero mal gastado y por un modelo equivocado, totalmente anacrónico. Ahora, lo de Chávez, ¿cómo me lo definís? ¿Fue una cuestión de un proyecto político ideológico o fue una cuestión de sentimiento con el pueblo, esa tan unido que estuvo? Porque para Chávez, para el pueblo venezolano fue muy fuerte y logró cosas increíbles, ¿no? de mantenerse en el gobierno. Bueno, estos populismos autoritarios tienen como objetivo mantenerse en el poder indefinidamente, cambian las constituciones para poder ser reelectos, etc. Y Chávez, que empezó con un discurso tercera vía, o sea, el capitalismo humanista de Blair, ese tipo de cosas, pasó
a un modelo autoritario, populista, al segundo, tercer año, y empezó a convertir a Venezuela en lo que es. Eso pasó porque su discurso conector con los sectores populares del país estaba acompañado de la repartición de esa renta petrolera. Pero como dije antes, nunca pensó que tenía que hacer de construir algo productivo para la bajada del precio del petróleo. Pero aparte el petróleo, una vez se va a terminar el petróleo. No solamente se termina, sino que los precios suben y bajan. Claro. Han subido y bajado desde los años 50 10 veces. Claro. O sea, nunca suben. Él trabajaba, actuaba como si el barril de petróleo iba a subir a 200, a 250, a 300, a 350, como si nunca iba a parar el crecimiento del barril petrolero. Y eso no ocurre. Los commodities suben y bajan los precios. Ahora, la diferencia entre Chávez y Maduro es abismal, porque Chávez, no sé si a través del aparato comunicativo, la forma de manejarse con la gente, de esas transmisiones kilométricas de horas y horas hablando con la gente, logró una especie de unión muy fuerte con el pueblo. Pero Maduro es todo la antítesis, no tiene ni carisma. ¿Cómo se sostiene Maduro? Bueno, Maduro no tiene ni el poder ni el liderazgo de Chávez. No tiene ese elemento conector. Maduro se hizo líder en el gobierno, no siquiera se hizo líder en la oposición, se hizo líder en el gobierno de Chávez. Y él no lo escogieron los chavistas, lo escogieron los cubanos para que sucediera a Chávez. Ajá. Entonces, pero además, algo peor, no tiene la chequera. La chequera es fundamental, porque Chávez te acompañaba su discurso conector con la chequera y la repartición de dinero. Maduro no tiene la chequera. Entonces se produce lo que se está produciendo. ¿Cómo se mantiene? Él se mantiene, bueno, porque tiene el poder, está ahí en el poder con unas elecciones un poco fraudulentas, pero además de eso tiene el poder basado en el manejo del Tribunal Supremo de Justicia y el alto mando militar. Son sus elementos: alto mando militar, Tribunal Supremo de Justicia. Porque el pueblo no lo quiere. La gente me pregunta, pero Venezuela es un país polarizado. Era. Ya no está más polarizado. Lo que va polarizado, sí, la popularidad de Maduro está por debajo del 15%. Pero ayer yo lo escuchaba, pero esta cúpula de 15 generales que tiene ahí al lado, que escuchan únicamente a Maduro y que bajan las órdenes, no son los verdaderos responsables de la tropa, digamos. No, claro que no. Entonces, y quiere ver, porque a ver, si hay algo que se visualizó siempre en Venezuela, es que desde los militares surgieron los golpes y la posibilidad de derrocar algún gobierno. ¿No hay alguna tercera línea, segunda línea que tenga un liderazgo que maneje la tropa y pueda enfrentar a todo este poder militar que está hoy pegadito a Maduro? Bueno, hay una mayoría de los militares que son institucionales y que además están pasando las mismas penurias del resto de la gente. Un coronel gana $30 mensuales. Perdón, $30. Pero claro, gana 30, son 40.000, 50.000 bolívares, esos son $30. Pero no puede vivir con $30. No puede. Ese coronel antes compraba un automóvil todos los años, tenía su casa, compraba todo en el automercado, viajaba a Disney World. Ese señor hoy no puede salir de su casa. No puede salir de su casa. Y las esposas las asaltan, les roban los celulares, todo viven todas las tragedias de los venezolanos. Entonces, esa es una mayoría de las Fuerzas Armadas, pero son Fuerzas Armadas institucionales, no son Fuerzas Armadas golpistas. Entonces ellos defienden la Constitución, y Maduro, cuando viola la Constitución, cada vez que él viola la Constitución está jugando con fuego, porque tiene unas Fuerzas Armadas institucionales que se le han parado algunas veces y se le pueden parar definitivamente. Ahora, hoy la Asamblea Nacional realmente aglutinó a la oposición, sí, porque los líderes están todos presos, o quedan algunos más muy poquitos sueltos. Describe a ver quién son las figuras que hoy, que representaban una opositora y crítica, que realmente tienen incidencia en la gente en Venezuela. Bueno, el embajador López, que está preso, que todavía no sabemos si es justa o injustamente, después de lo que dijo el famoso fiscal que lo acusó. En Venezuela hay, hay 4 líderes importantes, que son Leopoldo López, que está preso. Aparte, una causa inventada. Sí, por supuesto, eso es una cosa ridícula. Se demostró que eso era un desastre. María Corina Machado, que está inhabilitada, ella le están haciendo un juicio, pero ella está inhabilitada no por una sentencia, sino por medidas cautelares. ¿Que no puede ser candidata? No.
está Antonio Ledesma, que es el alcalde metropolitano, tiene 2 años preso con un juicio que no avanza, que nadie sabe cuál es la acusación, y está preso por medidas cautelares. Los derechos humanos para esa gente, digamos que el derecho al juicio, pero Todos los organismos mundiales que tienen que ver con derechos humanos han condenado a Venezuela muchas veces. Las Naciones Unidas, la CIDH en América Latina, todo condena al régimen venezolano por violador de los derechos humanos. Ahora, ¿y cómo puede ser que Latinoamérica siga avalando un régimen donde por ahí uno ve lo que está pasando, hay un triunfo contundente de la oposición, toman la Asamblea Nacional, han planteado cosas y Maduro no respeta, y uno ve que los líderes regionales, digamos, está bien, uno puede entender que hay un compromiso por lo que pasó el pasado con Chávez, que fue que lo ayudó económicamente, estoy hablando concretamente de Ecuador, de Bolivia, de que no se escucha voces antisonantes, salvo la de Macri en el régimen, ahora algo un poquito Brasil, pero no hay una especie de mirada latinoamericana sobre el foco del tema concretamente para que esto tenga una solución pacífica, porque quiero entender de que esto es una olla a presión que se le va todos los días poniendo presión y puede terminar mal, no sé si me equivoco. No, claro que es así. Bueno, esa cosa encantador de serpientes de Chávez y además su chequera tenía convencido a la mayoría de los países del continente. Y además ese discurso antiimperialista, sí, de emancipador, también sumamos todas esas cosas. Pero eso está empezando a cambiar. Para empezar, la OEA está cambiando con el nuevo secretario general Almagro, que se ha manifestado y ha recibido gente de la oposición, que no lo hacía Insulza. Está el tema de Argentina, que es fundamental, el tema de Brasil. Algunos de estos presidentes muy amigos de Chávez se están desmarcando. Están las islas del Caribe, que son angloparlantes y son muy importantes en la OEA. El Commonwealth está convenciéndolos de que hay que tomar conciencia, que ya no le están regalando petróleo, entonces empecemos a considerar otros elementos. Está la neutralidad de Cuba. Los norteamericanos lograron neutralizar a Cuba y Cuba era el factor utilizaba a Venezuela para apoyar todos estos movimientos insurgentes, entonces eso se está también eliminando. Entonces hay una posibilidad de cambio importante, hay la posibilidad de la aplicación de la Carta Democrática de la OEA, cada día hay más chances de que eso ocurra. Hay conciencia, por ejemplo, en el Mercosur es muy grave, porque la cancillera venezolana le toca la presidencia del Mercosur ahora en junio, sí, y Mercosur está negociando el mercado común con la Comunidad Europea, y ella se opone, porque eso es neoliberal. Entonces todos estos países ven esa integración con la Unión Europea como algo importante para sus economías. No sé cómo van a hacer, cómo van a aceptar esa señora de presidenta de Mercosur. Entonces hay cosas que están cambiando en América Latina respecto a Maduro, los está aislando al resto del continente. Hoy se produjo un hecho importante, por ejemplo, en las noticias de hoy, de esta solicitud de firma para poder hacer este plebiscito, para ver revocatoria de mando de Maduro, que necesitaban 200.000 firmas y en un día solamente consiguieron 600.000. 1.200.000. Ya 1.200.000, bueno. Sí. Es decir, lo que significa que la gente ya está, no, la gente está desesperada, la gente está desesperada. El problema es que Maduro controla las instituciones, salvo la Asamblea Nacional. Entonces, las salidas constitucionales que pasan por el Tribunal Supremo, sabemos que eso no va para ninguna parte. El referéndum revocatorio se puede hacer, pero hay que hacerlo antes de marzo. ¿De marzo del año que viene? Sí. ¿Por qué? Porque si se hace después de marzo, constitucionalmente, y se saca a Maduro, asume el vicepresidente. Y el vicepresidente lo nombra discrecionalmente, a dedo, Maduro. Puede ser la esposa, el hijo, el motorizado, lo que le dé la gana. Perdón. Así que el vicepresidente actual de Maduro lo puso él y él puede cambiarlo cuando quiere. Claro, el vicepresidente no es electo. El vicepresidente lo elige el presidente. Pero pasado el tiempo de marzo, sí o sí no hay llamado a elecciones, sino que continúa para terminar el mandato porque va a faltar 2 años. Claro, entonces ¿qué pasa? Que el Consejo Nacional Electoral, que es el que tiene que hacer el referéndum revocatorio, de los 5 miembros principales de la directiva, 4 son militantes del partido de gobierno. Entonces ellos están retrasando. No querían dar la planilla, pasaron 2 meses en dar la planilla, ahora dieron la planilla y se consiguieron 1.200.000 firmas, pero eso es para activar
el proceso de obtención de firmas para pedir el referéndum. Y después, hasta que se concrete va a pasar un tiempo largo. Claro, entonces lo retrasan, devuelven la firma. Entonces si tú firmas, si tú eres una del 1.200.000, ellos van a poner unos funcionarios a llamarte por teléfono para que tú ratifiques que tú firmaste ahí. Y después sigue la persecución ideológica si firmaste. Claro, por supuesto. Entonces, es más, en la estrategia electoral de ellos, cuando se dé el referéndum, si se da, es la abstención. ¿Por qué la abstención? Porque no es que la gente va a ir a votar sí o no, sino que el que va a votar sí. Y eso significa que todos son enemigos del régimen. Entonces les van a llegar los colectivos a las colas, les van a cerrar las mesas. Eso va a ser un desastre en el momento que se dé, porque ellos van a utilizar todos sus mecanismos esos autoritarios que tienen para reprimir a la gente que va a votar si la estrategia de ellos es la abstención. Bueno, a mí la verdad que me sorprende que tengamos en este siglo ese tipo de régimen todavía. No se puede entender. No se puede entender. No se puede entender. Es decir, la Argentina ha tenido algunos coletazos, algunas críticas por algunos manejos, pero acá las instituciones se preservaron, se mantuvo, más allá de que por algunos puede estar en contra, ¿no?, de algunas medidas, algunos tipos de actitudes. Aquí había instituciones golpeadas y el régimen trataba de destruirlas, de neutralizarlas, pero es que allá no hay instituciones, allá no hay jueces. Por ejemplo, todos los jueces son provisorios. ¿Qué quiere decir provisorio? Que son nombrados a dedo. Entonces son gente del partido de gobierno. Entonces el juez no juzga según la Constitución, juzga según las direcciones que tiene de arriba. Ahora, te traigo al tema, ya está visto un panorama completo de lo que pasa con Venezuela política. Hablo de tu trabajo como editor de un diario, que fuiste perseguido, que Soy perseguido. Soy perseguido. Sí, por eso digo, y encima tocando temas por ahí tan candentes como notas como esa, la de Narcosobrinos, que fue relacionado con Maduro. Somos el único periódico que lo publicó. Claro. En Venezuela, porque en el mundo entero... Todo el mundo lo vimos, seguimos de cerca las imágenes. Ahora, ¿cómo se puede hacer periodismo en un lugar donde se quedaron con RTC, que era el gran canal de televisión, que me acuerdo que yo lo conocí personalmente, una empresa monstruosa que se apoderaron, radio, televisión, quitaron licencia? ¿Cómo sobrevive la prensa opositora ahí? Porque hasta el papel está quitado para que no pueda imprimir. Bueno, no es fácil, obviamente no es fácil. Somos el único periódico nacional importante que queda en Venezuela independiente. Nosotros informamos todo, pero tenemos el acoso judicial. De hecho, yo estoy fuera del país y todas las semanas este señor Diosdado Cabello dice que cuando yo regrese me van a meter en una mazmorra. Entonces, tiene no solamente mi persona, sino la junta directiva, el consejo editorial del periódico, todos están en esas condiciones de acoso judicial. Después está la represión administrativa, que es la tributaria y publicitaria. Avisos del gobierno, nada. Y la tributaria siempre están los fiscales fastidiando. Después está la amenaza permanente a través de esos programas que tienen ellos, las cadenas, 3 horas de cadena, el programa de Diosdado Cabello. Entonces ellos amenazan, insultan, todo lo que sea con el verbo contra nosotros, inventan calumnias, cualquier cosa. Y después está lo del papel, que el gobierno tiene una empresa, una corporación que es la que importa el papel prensa, y ellos a nosotros no nos venden papel. Entonces el papel que hemos utilizado ha sido producto de la solidaridad internacional, de periódicos que nos han prestado papel, como La Nación de Buenos Aires, o Globo en Brasil, El País de Uruguay. Así hemos podido mantener una venta restringida del periódico, con una paginación restringida. Y bueno, claro, la página web sí tiene 4 veces el tráfico que tenía antes, porque es el referente venezolano. Pero trabajar ahí es muy complicado. Ahora, ¿y cómo nos llegaron? Porque si fueron por todos los medios, ¿por qué no fueron a expropiarle el medio? Porque la verdad, ¿o quieren tener uno para pegar siempre? Claro, porque eligen un enemigo, digamos. Estos populismos autoritarios tienen algunas diferencias con las dictaduras bananeras del siglo pasado. Las dictaduras bananeras eran brutales. Te llevaban preso, cerraban el medio, en fin, todo lo que hacía Pérez Jiménez, Stroessner, Chapita, todos esos, Somoza, todos esos individuos, Videla, hacían exactamente eso. Estos no, estos tratan de darle un manto legal a las cosas, van cerrando la ventana de la libertad de expresión
para que tengas el mínimo espacio, pero van dejando una ventanita chiquitica, pero claro, a la larga es la hegemonía comunicacional, que es el modelo cubano, pero lo van haciendo gradualmente. O sea, por ejemplo, la radio y la televisión ya la eliminaron completa. Sí, sí. O sea, el 40% del territorio nacional solo tiene acceso a radio y televisión oficial, y el otro 60% a radio y televisión autocensurada, que es lo mismo que la oficial. Y hoy, por ejemplo, la internet se ve en todo Venezuela, todo el mundo tiene acceso a internet, o está restringido a algunas áreas, por ejemplo, para poder ver la web, porque yo creo que hoy debe ser lo más fácil de acceder, o no hay tanta internet hoy en Venezuela. No, hay mucho internet, ellos tratan de bloquear páginas, bueno, Infobae lo tienen bloqueado, porque dicen que Infobae es enemigo de la revolución bolivariana. Tienen bloqueado a NTN24, que es un canal colombiano. Tienen bloqueado páginas venezolanas que están en el exterior, como Dollar Today. Ahora entiendo entonces lo de Infobae, el otro día la publicidad en la camiseta, ¿no? Claro, tienen bloqueado. Por eso, claro, estaba en un equipo de fútbol, le pusieron la publicidad de Infobae para que la gente sepa que no lo pueden ver y para que se acuerden que existe Infobae. Pero ellos se pueden desbloquear. Yo estuve hablando con la gente de ellos, porque NTN24 se ha desbloqueado y Dollar Today también. Ellos se pueden desbloquear. O sea, hoy en día el hacker bloquea, pero el contra-hacker, que también es un hacker, tiene más poder que el hacker. Entonces se pueden desbloquear. Ellos dentro de poco vas a ver que Infobae se va a poder ver en Venezuela. Bueno, para terminar, ¿cómo esto de estar viviendo fuera del país, con los sentimientos, con las ganas de volver? ¿Cree que esto va a ser rápido, pronto? Yo creo que va a ser rápido, va a ser pronto. Eso es un desastre como no ha habido nunca en América Latina. Yo no sé cómo se ha podido mantener en un régimen así. Un régimen que tiene todo en contra. Toda la población, incluyendo su partido, los militares, los gremios, el mundo entero consciente de lo que pasa allá. Entonces eso no debería mantenerse mucho tiempo. Yo espero que la salida sea una salida pacífica, democrática, referéndum revocatorio, algo por el estilo, y que no sea una cosa violenta. Traumática. Porque en América Latina, cuando la olla de presión no deja salir el gas durante mucho tiempo, las salidas son violentas. Son violentas. Miguel, gracias por haber compartido estos minutos y para conocer la realidad de lo que pasa en Venezuela, un país tan querido hacia el argentino, pero que uno ha conocido en otro momento y quisiera volver a verlo. Gracias por estar. Gracias a ti.